Los saludo, queridos hermanos. No sé si esto se escucha. Bueno, mientras tanto, una vez más, los saludo, queridos hermanos. Es un gozo que nuevamente compartir tanto tiempo que no tenía el privilegio de encontrarnos y bueno, después de harto tiempo en que nadie se estaba congregando en realidad presencialmente, así que eso también es un hecho. Los invito a abrir la Biblia, a abrir la palabra del Señor, allí su Biblia en Levítico capítulo 1. Gracias. Los invito entonces a abrir la Biblia en Levítico capítulo 1. Vamos a leer el capítulo completo y así que le invito a prestar atención. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis esta ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuese del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Les invito, queridos hermanos, a que tengamos un momento de oración. Te agradecemos, Señor, te alabamos porque tú nos das en esta hora, Señor, el privilegio de rendirte culto. Te agradecemos, oh Dios, porque ciertamente en un día tan importante donde hay un proceso eleccionario y donde hay decisiones importantes para nuestro país hoy, sin embargo, Señor, no queremos bajo ningún aspecto olvidar el hecho que este es el día del Señor y que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que pronto volverás y solo habrá un trono, el tuyo, reinando sobre toda la nueva creación que tú harás. Así que es maravilloso, Dios, que en esta hora también podamos, ya sea a través del internet, en nuestras casas o aquí en el templo reunidos, podamos, oh Dios, rendir culto al único Rey del cual es nuestra fidelidad y lealtad absolutas. Solo a ti rendimos gloria, solo de ti esperamos, oh Dios, solo en tu esperanza nuestro corazón descansa. Y por eso, Señor, te agradecemos en esta mañana.
Oramos que tu palabra pueda, oh Dios, edificar nuestra vida en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Queridos hermanos, el desafío de poder predicar en una iglesia hermana cuando por motivos evidentemente de fuerza mayor, ¿cierto? Y motivos que fueron ahí durante la semana que impidieron a nuestro pastor Marcone de poder estar hoy aquí. Entonces ahí dije, bueno, no tengo problema, pero voy a tener que tomar algunos de los mensajes que nosotros ya estamos predicando en el contexto de nuestra iglesia local, porque evidentemente sería de muy poca responsabilidad de mi parte predicar a los hermanos un texto en el cual no he hecho los estudios debidos, ¿no?, con el tiempo que se requiere. Así que en este sentido hemos querido ir a Levítico 1, que uno siempre se propone como una idea, uno dice, voy a predicar algo, voy a predicar sobre esto, y uno tiene más o menos una idea de lo que va a predicar, hasta que se sienta con el texto bíblico, comienza a estudiarlo, y uno se encuentra con sorpresas. Y uno se encuentra con una riqueza aún mayor de la que uno esperaba. Es casi prácticamente una ley cuando uno estudia la palabra del Señor. Entonces es evidente que la lectura de Levítico, había ciertas expectativas de mi parte de lo que yo iba a descubrir en el Levítico y de lo que podía compartir, pero superó mucho mis expectativas, así que dije, voy a compartir con los hermanos de la primera, esto también, que sé que los va a edificar tanto como me edificó a mí. Y aquí en Levítico 1, nosotros vemos el inicio de todo un libro que fundamentalmente nos presenta leyes con respecto a los sacrificios, con respecto a los distintos tipos de sacrificios y rituales que se hacían en el tabernáculo, con respecto a la ordenación y consagración de sacerdotes, y también leyes que guardaban relación con el cotidiano del pueblo de Israel, cómo ellos debían conducirse de manera en sus casas, en fin, en el camino. Hay algunas reglas bien específicas para su vida cotidiana también en el Levítico. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando nosotros notamos que el Levítico es justo la parte central de una obra magna de Moisés, que es el Pentateuco, que es la Torá. Moisés se propone contarnos una historia que va desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Por lo tanto, lo que hace literalmente Moisés es, a través de 5 libros distintos, relatarnos una visión de lo que él comprende, que es lo que le ha sido revelado por el Señor, evidentemente, de qué es lo que Dios está haciendo en la historia en este momento. Estamos en el 1500 a.C. Estamos en el momento en el cual el pueblo hebreo fue libertado de Egipto, llegaron al desierto, vieron la maravillosa mano del Señor obrando, pero ahora ellos llegan al desierto después de cruzar el Mar Rojo, después de ver cómo el mar hundía a los carros del faraón y todo eso que nosotros leemos en Éxodo, y vemos en la segunda mitad del Éxodo hacia adelante una cosa muy curiosa que comienza a ocurrir. El mismo poder del Señor que se mostró libertador en Egipto, que humilló a los dioses egipcios, porque eso era el Nilo era considerado un dios para los egipcios. Eso era Apis, por ejemplo, un dios en forma de buey, y como los bueyes murieron. O lo que ocurre con el sol, su principal dios, oscurecido por completo. Se ponían la mano aquí delante y no se la veían. Dios humilló a los dioses egipcios. Pero con ese mismo poder, con esa misma majestuosidad, en la segunda mitad del Éxodo comienza a matar a israelitas. A causa de su pecado. La presencia del Señor los acompañaba en lo que se llama, y la palabra hebrea, la Shekinah, que es una nube de fuego. Y el Señor los acompañaba con una columna, que era una nube durante el día, que les daba sombra y los protegía del sol abrasador del desierto. Y durante la noche era una columna de fuego, que los iluminaba y les daba calor. Pero esa era la presencia palpable, visible del Señor. Aquí no estamos hablando en un sentido más abstracto, teológico, de la omnisciencia de Dios, omnipresencia de Dios. Evidentemente Dios está en todos lados, pero su presencia manifiesta
de tal manera que las personas pueden percibir que la presencia de Dios está allí, se manifestaba en esta nube. Y esta nube castigaba, por así decirlo, era el Señor, era la manifestación del Señor, castigando a los hebreos que pecaban. El Señor dio orden de matar a todos los que habían adorado al becerro de oro. El Señor abrió la tierra que se tragó en un día a un montón de personas que estaban pecando contra el Señor. Y así nosotros vemos que ahora este mismo poder se manifestó de una manera implacable hacia los propios hebreos. Y esto es por una razón bien sencilla. Dios es Dios. Sin duda que Él escogió a su pueblo y lo amó y escogió para que cumpliera un propósito en la historia. Pero es un hecho de que Él es santo y ante su santidad ni un gramo de pecado o de impiedad se tolera. Porque es una santidad absoluta la de Dios. Así que el mismo Dios le dice a Moisés, sabes que yo no voy a ir con ustedes a la tierra prometida. Lo que yo voy a hacer es que voy a enviar un poderoso ángel. Él va a ir en mi lugar y les va a dar la tierra prometida. O sea, si estamos hablando de resultados, los resultados van a ser los mismos, ¿cierto? Si ellos quisieran enfocar de manera pragmática, los resultados estaban ahí. Miren, yo les voy a enviar un ángel y les voy a dar la tierra, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés intercedió y clamó a Jehová y le dijo, no, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Queremos ir contigo. Porque Moisés había conocido al Señor personalmente. Porque Moisés había conocido la comunión con este Dios santo. Sí, un Dios implacable, justo, pero también un Dios lleno de gracia, misericordia. La única fuente de vida verdadera y vida plena. Así que Moisés dice, no, Señor, sin ti no queremos movernos de aquí. Entonces el Señor dice, muy bien, voy a habitar con ustedes, pero yo no puedo habitar así nomás. Por decirlo de alguna manera, esa presencia del Señor desnuda no podía estar en medio de un pueblo pecador. Así que todo el final del Éxodo es la construcción del tabernáculo. ¿Cómo debía ser el tabernáculo? ¿De qué debía estar compuesto? Evidentemente no era una carpita cualquiera, era una tienda lujosa con las mejores telas, de telas gruesas. Y allí adentro estaba dividido en dos partes, una parte más íntima, que era el lugar santísimo, el santuario, donde estaba el arca del pacto, y otra parte interior, donde podían entrar los sacerdotes a ofrecer sacrificios, a ofrecer la sangre de los sacrificios. Y afuera de la tienda se encontraba entonces el altar con fuego mantenido por leña, un fuego fuerte, esto no eran brasas de asado, ¿ya? Era un fuego fuerte, una leña con un fuego alto, constantemente encendido. Y allí también había un gran recipiente de agua donde los sacerdotes podían lavarse. Todo esto ya afuera del tabernáculo. Así que el Señor establece el tabernáculo y establece la casta sacerdotal para que de esta manera puedan acercarse al Señor. Y es allí donde está Levítico, justo al medio del Pentateuco. Así que, ¿qué es lo que está diciendo el Señor con el Levítico? Le está diciendo al pueblo de Israel lo siguiente. Ustedes ahora que están aquí en el desierto, a los pies del Sinaí, prepárense para vivir una vida apartada del estilo de vida que tienen los demás pueblos. Ustedes serán santos, porque yo, Jehová el Señor, soy santo. Este, de hecho, podemos decir que es el lema del Levítico. Sean santos porque yo soy santo. O sea, estén apartados. Este es un mundo donde el pecado entró con todas las consecuencias que trajo. En este mundo reina la destrucción, la enfermedad. Este es un mundo de cansancio, agotamiento, muerte, destrucción y enfermedad. Pero en medio de este mundo de destrucción y enfermedad, yo quiero que ustedes sean un pueblo distinto, que pueda experimentar, aunque sea parcialmente en este momento, la plenitud de vida hasta que el Redentor se revele en la historia. Esa era la idea del Señor. Así que Él les presenta todas estas leyes en el Levítico que les van a permitir a ellos tener vidas santas. Y es muy interesante cuando lo vemos con los ojos ahora del siglo XXI, porque nos hace mucho más sentido, no sé, sobre todo después de la pandemia, no sé si les pasó a alguno de ustedes, que uno se da cuenta de la importancia de ciertas leyes del Levítico para que este pueblo pudiese sobrevivir. Por ejemplo, a las plagas. No podían tocar muertos. Si lo tocaban tenían que lavarse con agua.
Y nadie podía tocar al que tocó un muerto por un día. ¿Se han fijado en eso, no? Usted va a ver que hay un montón de leyes en un tiempo donde simplemente se desconocía en absoluto el conocimiento de los gérmenes, no sabía nada de eso. Pero el Señor, hablando en un lenguaje que este pueblo puede entender, los cuida para que tengan vida en un mundo lleno de enfermedades como consecuencia de la caída. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el Levítico allí en el centro del Pentateuco, nosotros nos encontramos con que el Señor quiere darle plenitud de vida, pero en un mundo caído. Así que plenitud de vida en la medida de lo posible, en un mundo caído, pero les da plenitud de vida y por eso los prepara para que después, Números, se cuente cuántos son los israelitas, y en Deuteronomio se preparen para tomar la tierra, para que entonces en este territorio ellos puedan, dentro de lo que se puede, porque la caída está allí, ellos puedan reconstruir el jardín con el que empezó el Pentateuco en Génesis 1 al 2. Esta es la idea del Pentateuco completa. Justo al medio está el Levítico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí, en este caso específico del capítulo que nos corresponde justo el inicio del Levítico? Lo que nosotros podemos comprender aquí es, o lo que está mostrando el Señor aquí, son las reglas con respecto al holocausto. Empieza así, pero de frentón con el holocausto. Comienza de inmediato a decir qué es lo que deben hacer y cómo deben entregar sus holocaustos. Holocausto es una palabra, no es hebrea, es griega. Así como Levítico tampoco es una palabra hebrea, una palabra griega. Y lo que quiere decir holocausto es simplemente quemado del todo, algo completamente quemado. Y eso era literalmente lo que hacían con estos animales, los quemaban por completo. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí en el Levítico es que hay 4 principios fundamentales que yo quisiera hoy día destacar. 4 principios fundamentales para entender la adoración a partir de este texto del capítulo 1 de Levítico. Son 4 principios fundamentales. Podríamos nosotros tal vez explorar muchas otras cosas más, pero quiero que prestemos atención a estos 4 principios. Miren primero lo que dice el Levítico 1 y 2. El Señor habla, Él toma la iniciativa, Él se revela primero y les dice: cuando alguno de ustedes quiera adorar u ofrecer ofrenda, ambos conceptos pueden ser utilizados aquí, a Jehová, entonces deben hacer una ofrenda de ganado vacuno u ovejuno. El primer principio fundamental que nosotros vemos aquí en el Levítico es que Dios quiere que le adoremos. Y esto no puede ser tomado a la ligera. Dios quiere que le adoremos. ¿Y por qué no puede ser tomado a la ligera? Por un par de razones bien claras. Primero que todo, Dios no necesita nuestra adoración. Dios no tiene necesidad de que le adoremos, pero curiosamente la Biblia está llena de exhortaciones a que le adoremos. La interpretación de aquellos que nunca han profundizado en qué es lo que la Biblia está diciendo, simplemente toman los textos y lo ven desde una posición escéptica, incrédula, les dicen: oye, pero parece que Dios fuese un Dios caprichoso, fuese alguien narcisista que está todo el tiempo pidiendo adoración. Y eso es porque no profundizan en lo que el propio texto bíblico está diciendo. Sí, Dios llama constantemente a que le adoremos. Dios quiere que le adoremos. Pero recordemos que Dios no necesita la adoración. Dios no necesita que le adoremos. Y aquí es donde el Levítico tiene algunas cosas muy interesantes, porque el Levítico toma ciertos rituales que eran comunes en los pueblos de la antigüedad, pero los reinterpreta y les da un significado completamente diferente. En los tiempos de la antigüedad, cuando tú querías entregar a Dios o a tus dioses, aquellos que eran paganos, querían entregar a sus dioses una ofrenda, mientras mayor, más espectacular la ofrenda, mejor. La idea era: yo tengo que caerle bien a mis dioses, para que a cambio mis cosechas sean buenas, mi esposa tenga hijos, yo tenga salud, etc. Entonces era una relación casi comercial con los dioses paganos. No es así con el Señor.
No es así con el Dios verdadero. Ya vamos a ver por qué. Pero lo importante es que Él, sin embargo, igual usa todo este mecanismo del sacrificio de animales, dándole una nueva interpretación. Dios quiere que le adoremos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que le adoremos si Él no nos necesita? ¿Cómo es posible que Dios quiera que le adoremos y que no sea un narcisista o un egoísta que está queriendo que la gente le entregue adoración para su propio deleite personal? Y la razón para esto es bien sencilla. Cuando nosotros lo consideramos a la luz de la maravillosa doctrina bíblica de la Trinidad. Dios no es una persona. Dios es tres personas. Desde toda eternidad, el Padre es Dios desde siempre y para siempre. Desde toda eternidad, el Hijo es Dios verdadero desde siempre y para siempre. Desde toda eternidad, el Espíritu Santo es Dios verdadero. Y desde antes que se creara este universo, desde antes que se crearan los cielos y la tierra, Dios vive en comunión. El Padre con el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Y se entregan adoración. El Padre no es que exija adoración para sí como Padre. El Padre quiere que el Hijo sea glorificado. Y Él se deleita en dar gloria al Hijo. El Hijo ama la gloria del Padre y se deleita desde toda eternidad en que el Padre sea exaltado. Así que Él no exige nada para sí. Él se da por completo por el Padre. Y el Espíritu Santo entrega gloria al Padre y al Hijo, dándose por completo con el propósito de que el Padre y el Hijo sean glorificados. Desde toda eternidad no hay egoísmo, no hay narcisismo, porque son tres personas distintas. Y en cuanto a la personalidad, cada persona busca la gloria del otro. En cuanto a Dios, es Dios el que recibe gloria al final siempre. En este maravilloso danza de la Trinidad, dirían algunos teólogos medievales, yo quisiera usar una metáfora un poquito más moderna. En este maravilloso trío de jazz, nosotros podemos ver que hay un deleite mutuo. Yo no sé si ustedes han visto un trío de jazz, pero bueno, tocando. Ellos disfrutan lo que están haciendo y se les nota, ¿no? Su cara, sus expresiones son de deleite porque están disfrutando la música. Y esta es la idea. La idea es que Dios desde toda eternidad está gozando, disfrutando una exquisita melodía. Y cada uno tiene el espacio para improvisar, como en un trío de jazz. Y de repente toca la improvisación del piano, y en otro momento improvisa el contrabajo, y en otro momento improvisa la batería. Pero ellos, los tres, se deleitan en cómo disfrutan esta misma melodía que los acompaña. Y cuando improvisan, y cuando a uno de ellos les toca improvisar, los otros se deleitan en bajar el volumen, en mantener solamente la línea melódica básica, para que entonces el piano, por ejemplo, haga el solo. Y al contrabajo y al baterista le encanta escuchar cómo el piano hace su solo. ¿Han visto eso en un trío de jazz? Esta es la Trinidad que se da gloria y que se deleita en la gloria de Dios desde toda la eternidad. Y entonces ellos toman una decisión. Esta melodía es demasiado deliciosa. Esta melodía es muy exquisita. Deberíamos compartirla con otros para que la disfruten también. Y es allí donde entra la creación. Así que entra una orquesta ahora. Y en esta orquesta somos invitados a unirnos a esta línea melódica exquisita y a disfrutar el deleite de la gloria de Dios. Y para eso existimos. Y es por eso que nuestro catecismo dice, el fin principal del ser humano es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Dios es más glorificado en ti cuanto más deleite tu corazón siente en Él. Dios no nos invita a una relación fría, calculada, en la cual no hay placer. Es todo lo contrario. Cualquier placer que tú hayas conocido en este mundo, y sé que has conocido varios, no se comparan con el placer de la gloria de Dios. Deleitarse en la gloria del Señor
supera cualquier placer que este mundo pueda ofrecer. Y no por causa de una dicotomía, sino por causa de que, ¿sabes por qué son placenteras las cosas que hay en esta creación? Porque reflejan algo de esa gloria del Señor. Hay un poquito de la gloria de Dios en un chocolate con 74% de cacao. Por eso usted siente ese deleite. Hay un poquito de la gloria de Dios en un grano de café recién molido. Por eso ese aroma te deleita. Pero ¿sabes dónde es la fuente de deleite absoluto? Dios. De allí proviene todo lo demás. Entonces, decir que Dios quiere que le adoremos es una invitación amorosa de parte de Dios. Es una invitación misericordiosa, más aún cuando por causa de la caída, ahora más encima nosotros somos una orquesta desafinada. Nuestros instrumentos están desafinados, pero el Señor nos invita igual, nos enseña a tocar afinados. Se sienta al lado de nosotros con paciencia. Y ahí en eso, ciertamente Dios no es como Miles Davis, porque es amoroso y es simpático. A los que saben de jazz saben lo que quiero decir. Así que se sienta con nosotros y nos enseña, nos muestra cómo tocar, nos enseña a afinar el instrumento para que podamos gozar el deleite de su gloria. Lo segundo que nosotros vemos, el segundo principio, es que Dios determina cómo quiere ser adorado. Y esto es lo que a algunos, sobre todo con la mentalidad más moderna, les escandaliza del Levítico. Porque vemos en el Levítico instrucciones muy específicas de cómo debe hacerse cada cosa. Que cómo debe exprimirse la paloma para sacarle la sangre, de cómo hay que abrir al cordero para sacarle la piel, para cortarlo en trozos y echarlo a la leña. Y dice, ¿por qué Dios da instrucciones tan específicas? Y la razón es bien simple. Dios determina cómo quiere ser adorado, porque Él es Dios. Y nosotros, cuando nosotros nos restringimos a adorar a Dios conforme a las instrucciones que Él nos da, es entonces cuando estamos hablando de adoración verdadera. No cuando nosotros nos ponemos creativos para adorarle a Dios como a nosotros nos parezca mejor. En este último tiempo está de moda hablar en muchas iglesias de la adoración creativa, dicen. La adoración creativa. Y se ponen muy creativos, se ponen creativos, ¿eh? Realmente. Y se entremezclan un montón de cosas que no son malas, no son pecaminosas, pero que ciertamente no pertenecen al culto. Cuando el Señor en los 10 mandamientos dice, en su segundo mandamiento, no te harás imagen, lo que está diciendo en el fondo es, no te imagines tú cómo Dios quiere ser adorado. No adores a Dios conforme a tus imaginaciones. Adora a Dios conforme a como Él lo prescribió en su revelación. Y esto, hermanos, es algo muy sencillo. Aquellos varones de ustedes que son casados o han estado casados van a entender claramente lo que yo quiero decir. Tal vez si alguien es soltero, incluso no le va a hacer sentido lo que voy a decir, le va a parecer correcto. Miren, esta frase, imagínense, es el cumpleaños de mi esposa. Y yo digo así, oye, el cumpleaños de mi esposa, quiero regalarle algo especial. Así que voy a escoger lo que más me gusta para regalárselo a ella. Probablemente un soltero no se da cuenta del error en esta frase, pero un casado sí. Tú no le regalas a tu esposa lo que más te gusta a ti. Le regalas lo que más le gusta a ella. Es un principio básico de alguien que realmente está atento a su esposa, la valora y realmente se importa con ella. ¿Qué dice eso con respecto a nuestra adoración cuando nosotros pensamos que yo puedo adorar a Dios como yo me lo imagino? Es el mismo error, pero de manera mucho más grave. Lo siento, esposas, pero mucho más grave. Porque fallarle al Señor es mucho más grave que fallarle a la esposa. Y el Señor nos está diciendo claramente cómo Él quiere ser adorado. Y lo muestra eso constantemente. Primero que todo el segundo mandamiento. Porque mira, imaginarte tú la manera como quieres tú adorar a Dios es en el fondo imaginarte lo que le gusta a Dios tú. ¿Y qué es eso en el fondo? Imaginarte a Dios. Pecaste contra el segundo mandamiento.
No, hermano, no, mi hermana. La adoración no es para ser creativa, es para ser fiel. Primero que todo, la adoración ha de ser fiel, obediente. Y dentro de esa obediencia, ¿hay espacio para la creatividad? Por supuesto. En un arreglo musical, hay espacio para la creatividad. Es secundaria la creatividad. No estamos diciendo que se sale por completo, que no tiene cabida, pero es secundaria. La adoración tiene que ser, primero que todo, fiel. Y entonces vamos a pensar, pero ¿cómo vamos a hacer la arquitectura del templo? Pues bien, la creatividad va a tener un espacio allí. ¿Cómo vamos a distribuir el mobiliario dentro de un templo? Hay espacio allí para la creatividad dentro de los límites de la propia palabra. Pero primero que todo, nuestra preocupación es si mi adoración es fiel. Porque si Dios no te ordenó que tiene que ser adorado a través de una pista de skate, entonces, hermano, una pista de skate no sirve para el culto. Si Dios claramente dice que no sirve para la adoración hacerse imágenes, entonces, ¿qué hace alguien pintando un cuadro en medio de un momento de adoración? No corresponde a eso. La pintura es un arte y una expresión artística valiosísima y hermosa fuera del culto, pero no pertenece al culto. Vamos comprendiendo, estos son los principios, tenemos que guiarnos por los principios de la palabra. Dios determina cómo quiere ser adorado, no conforme a nuestras imaginaciones. Y por eso vemos instrucciones tan específicas acá. Recordemos este segundo principio. Pero ahora viene lo más delicado, que es lo tercero que yo quiero comentarles a los hermanos a partir de este texto de Levítico 1. Para adorar a Dios debe haber expiación. Y esto es lo más serio de todo. Dios quiere ser adorado. Perfecto. Además, Dios nos revela cómo le agrada la adoración. Genial, qué misericordia del Señor. Nos dice, así yo quiero ser adorado. Y le podemos adorar como Él nos dice. Él nos habla que le podemos adorar con instrumentos, está en la palabra. Le podemos adorar, evidentemente, con nuestro canto, nuestras voces. Evidentemente, nosotros adoramos al Señor a través de ciertas expresiones corporales, como el levantar las manos, el doblar nuestras rodillas cuando estamos nosotros tal vez confesando o reconociendo su gloria. Todo esto tiene espacio porque la Escritura nos está diciendo claramente que todo eso pertenece a la adoración. Así que nos ceñimos a lo que Dios nos dice, sabemos cómo Dios quiere ser adorado. Pero no podemos acercarnos a Él sin ser consumidos. Y toda la idea del Levítico 1 que acabamos de leer, justamente esa es la idea central. Dios quiere ser adorado, Dios nos dice cómo le agrada la adoración, pero mi querido hermano, tú no te vas a presentar ante Dios con tu justicia. Querida hermana, a Dios no le importa que también te portaste esta semana para considerar eso como válido para la adoración o no. Lo único que nos permite presentarnos delante del Señor es el hecho de que haya expiación para que nuestro pecado y nuestra culpa sean limpiados. Y esto genera una clara impresión en los israelitas desde muy temprano. Miren, imagínense lo tremendo que debe haber sido para, no sé, ¿cómo se llama tu pequeña, Christopher? La mayor, perdón. Amelia, que canta muy lindo, además cantó el himno muy bien. Entonces imagínense para una pequeña Amelia, si Christopher hubiese nacido en otra época, ¿cierto? Y hubiesen sido de otra época esta familia. Y hubiesen nacido allá en el pueblo de Israel, en una de las tribus de Israel, en el antes de Cristo. Amelia, vamos a adorar al Señor. Vamos, dice la Amelia. Vamos a agradecerle todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos, papá. Y entonces va con su papá. Tómate un corderito, Amelia. Listo, y lleva el corderito. Felices van, con el corderito saltando. Y de repente, cuando llegan delante del sacerdote, Amelia ve que Christopher pone la mano sobre el cordero, confiesa sus pecados, declara que ha pecado y declara su indignidad. Toma entonces al cordero y lo degüella y la sangre salta. Qué imagen, ¿no? Ahí después el sacerdote toma el cordero, lo abre, le saca la piel, lo corta en pedazos, saca los intestinos y la grasa, los pone sobre el fuego. Y todo este espectáculo bizarro, ¿cierto? Digno de una película sangrienta, está ocurriendo delante de los ojos de estos pequeños israelitas que son formados con esta visión.
Y ojo, yo sé que nosotros bromeamos con esto, como chiste puede ser, pero el holocausto no olía a asado. Porque lo que se quemaba en el fuego era la piel, el pelo, los huesos, los intestinos. No era un olorcito asado con chimichurri. El olor que salía de allí era un olor desagradable para nosotros. Porque aquí dice que era agradable a Jehová. Pero el olor de piel y pelo quemándose y de huesos quemándose, porque vuelvo a decir, esto no eran brasas, esto era un fuego intenso capaz de quemar el hueso y calcinarlo. Y allí se echaba el animal. Y entonces Christopher se podía dar vuelta a la Mel y decirle, hija, esto es lo que trae nuestros pecados. Este olor desagradable, así huelen nuestras transgresiones al Señor. Esa sangre y esa destrucción que tuviste en el Cordero, es eso lo que el pecado trae a este mundo. Derramamiento de sangre y destrucción. Y si hemos de reconocer nuestra responsabilidad por nuestro pecado, pues entonces tenemos que tomar conciencia que si no era el Cordero el que derramaba su sangre, entonces nosotros debíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Debe haber expiación. Si no hay expiación, no puedes acercarte al Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en Cristo, teniendo fe, esa deuda podré pagar. ¿No es así como dice el himno? No son tus llantos los que impresionan a Dios, querido hermano. No es tu dolor porque, ay, es que cometí este pecado tan grave. No es tu llanto el que impresiona al Señor. Porque tú podrías llorar tu pecado todo el resto de tu vida. Pero si no hay una expiación en tu lugar, ese llanto no sirve de nada para librarte del infierno. Alguien tiene que pagar el precio. Y el precio es alto. Así que literalmente Dios pagó el precio más alto. Y ahí me encanta esto porque, disculpe que los lleve a otro versículo, pero si usted adelanta aquí en Levítico, en el capítulo 17, y le recomiendo que lo abra para que usted compruebe que está aquí. Para que después usted no diga, eso lo inventó el pastor. Mire 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Tome nota de esa frasecita. Yo les he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La lógica es bien simple. De hecho, es la lógica que tenemos hasta el día de hoy y que entendemos como reformados, bíblicos. Pero que en el caso del pueblo de Israel era muy, muy claro porque ellos habían visto este sistema económico en Egipto. En Egipto, Faraón era dueño de todo. Faraón era dueño de la tierra, Faraón era dueño del ganado, Faraón era dueño del grano. Y permitía a la gente que cultivara y se quedara con una parte, lo demás era de él. Jehová sigue la misma lógica, todo es de él. El ganado es del Señor. Las ovejas son del Señor. Las palomitas son de Dios. El concepto de propiedad privada en el Antiguo Testamento es un concepto de mayordomía de algo que no es mío. Y no solo en el Antiguo Testamento, debo decir. Ese es el concepto de propiedad privada hasta el día de hoy para nosotros los cristianos. Todo lo que tengo, Dios me lo ha dado y nadie me lo puede quitar, eso es robo. Pero el Señor me lo dio para que yo lo administre para su gloria, porque Él es el verdadero dueño. Israel tenía esa lógica clarísima y no les costaba entender esa lógica porque era la lógica de Faraón en Egipto. Así que cuando dice, yo les he dado la sangre, es literal, porque el dueño de los corderos es Jehová. Entonces, antes de que usted piense, los israelitas tenían que entregar una de sus ovejas para Dios. No, ellos no tienen que entregar una de sus ovejas para Dios. Esas ovejas son de Dios. Y Dios les está misericordiosamente autorizando a tomar todas las que necesiten
para expiar sus pecados. ¿Vamos comprendiendo la lógica? Por eso dice el 17:11, yo les he dado esa sangre. Porque ese cordero es mío. Ese novillo es mío. Esa palomita es mía. Así que cuando tú peques y necesites hacer expiación, toma lo que necesites. Yo te autorizo, yo soy el dueño de ese cordero. Derrama su sangre con tal de que tu pecado pueda ser expiado y tú puedas hallar perdón. Es gracia del Señor. Es misericordia del Señor. Es gracia del Rey. El Rey de Israel es Jehová. Por lo tanto, está mostrando claramente que para adorar a Dios debe haber expiación. Ahora, lo acabamos de leer en Hebreos 9. ¿Quién hizo expiación? Una vez y para siempre. Claro, porque usted puede llegar y decir, oye, llegué aquí a la puerta de la primera y sí, estaban los diáconos esperándome, pero no precisamente para que yo entregara un cordero, sino para tomarme la temperatura y echarme alcohol gel. Pero sería muy extraño que nosotros llegásemos y hubiese un altar acá afuera y fuego a todo dar y estuviesen los presbíteros ahí recibiendo los corderos, ¿se imaginan? ¿Por qué eso no existe más? Porque Cristo ya ofreció su propia vida y ese sacrificio no necesita repetición. Es una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es eterno. Por eso no se necesita más ni reconstruir templo, ni reconstruir altar, ni entregar sacrificio, ni entregar holocausto, ni entregar ningún animal. Cristo es el sacrificio, Cristo es el templo, Cristo es el sumo sacerdote. Y Él cumplió todo esto de manera perfecta. De hecho, todo esto que estaba aquí era una prefiguración de lo que Él iba a hacer. Así que lo maravilloso de esto es que nos recuerda claramente que hoy día nosotros podemos entregar una ofrenda porque nosotros podemos venir, ¿cierto?, con tanta libertad, ¿no es cierto? ¿Se fijan el problema que es cuando nosotros no entendemos lo que le costó a Dios que nosotros podamos rendir adoración aquí? Creo que eso es un problema que ocurre con muchos de nosotros. Yo no quiero aquí apuntar con el dedo a nadie, sino pensar en mí mismo también. El poco valor que le damos al hecho de que podemos un día domingo reunirnos con libertad para adorar a Dios. Porque miren, esto es como, disculpen, siempre hago comparaciones con música, no sé por qué, pero esto es como la entrada más cara al concierto de Paul McCartney. Alguien viene y dice, lo dejo como una idea, así, si alguien quiere un día ejecutarla. Pastor, le regalo la entrada más cara al concierto de Paul McCartney. No les quepa duda que el hermano que haga eso recibirá gran bendición. ¿Y cuál es la entrada más cara? Esa donde tú puedes entrar y tener un cóctel con Paul. Sacarte fotos. ¿Conocen esa entrada, no? Es carísima, no sé cuánto costará, 1 millón, no sé, 800 lucas. Así que, y alguien viene y me regala esa entrada. Llega el día del concierto, imagínense, yo digo, ay, no voy a ir nada al concierto, me voy a quedar viendo Netflix. ¿Qué valor le estoy dando a ese regalo que este hermano me dio? ¿Tú sabes lo que le costó a Dios que tú puedas estar reunido en un culto para adorar? Le costó su Hijo. ¿Recuerdas lo que le costó a Cristo para que tú hoy día puedas aquí cantar y tu canto sea aceptado? Porque déjame decirte que Dios no acepta tu canto porque cantas lindo. Dios acepta tu adoración tampoco porque es sincera, que yo sé que es sincera, pero eso no es suficiente. Es importante que sea sincera, porque una adoración falsa ciertamente Dios la rechaza, pero la sinceridad no es suficiente, no basta. Dios acepta tu adoración y la mía porque Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su vida sobre esa cruz. A Él le costó todo que tú y yo podamos aquí adorar. ¿Te fijas lo grave que es cuando digo, ay, amanecí muy cansado, mejor no voy a adorar? Ah, pero justo hoy día estrenan tal cosa en la tele, no, mejor me voy a quedar aquí, no voy a ir al culto. Es un menosprecio a la sangre de Cristo. Recordemos que hubo una expiación carísima para que tú y yo podamos adorar, porque adorar no es así nomás. Y hoy el Señor acepta nuestra adoración. ¿No les parece maravilloso eso? Tú puedes cantar y Dios se agrada de tu canto. Es por causa de Cristo.
Tú puedes elevar tu corazón en adoración y Dios te abraza en adoración también. Cuando tú le adoras a Él te abraza en ese momento. Por causa de Cristo. ¿Qué privilegio tenemos? No lo menospreciemos, hermano. Finalmente, solo para terminar lo último, gracias a la expiación, ¿cierto? Lo que acabamos de decir, todo tipo de personas pueden adorar a Dios. Si usted se fija, la estructura de Levítico 1 es bien simple. Es el mismo holocausto, básicamente, con 3 tipos de animales distintos. El novillo, desde el 3 al 9. Un cordero, desde el 10 al 13. Y una pequeña palomita, una tórtola, del 14 al 17. ¿Y esto por qué? Miren qué interesante. ¿Qué significa estos animales distintos? Nada. Tú ofreces el que puedes ofrecer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso es totalmente contrario a la lógica pagana. En el paganismo, mientras más impresionante el animal que yo le ofrezco a mis dioses, más mis dioses se van a agradar de mí. ¡Oh, pero mira, te entregó un novillo! ¡Oh! Y entonces los dioses miraban desde su Olimpo y decían, a este sí que le vamos a bendecir las cosechas, porque mira, nos entregó un novillo. Pero mire ese ordinario entregando una paloma. ¡Qué ordinariez! ¡Qué picante! No, no queremos eso. Bueno, le vamos a permitir por lo menos que tenga para comer este invierno. Esa es la lógica pagana, porque la lógica pagana, los dioses son un montón de entidades elitistas que menosprecian a los seres humanos, ¿me entienden? ¿Por qué los paganos ven así a los dioses? Porque así es como ellos ven a la aristocracia. Entonces, para ellos, en el fondo, los dioses son como un montón de aristócratas en un Olimpo. Qué bendición conocer al Dios verdadero, ¿no es cierto, hermano? Y saber que Él no es así. Saber que nuestro Dios es jardinero desde el principio. En Génesis dice que plantó un huerto. No tiene miedo de ensuciarse las manos y plantar árboles. Qué maravilloso. Es artesano. Tomó el polvo de la tierra y le dio la forma del ser humano. Con sus propias manos trabajó esa arcilla. Porque es un Dios que no le tiene miedo al trabajo. No está sentado en su hamaca celestial queriendo adoración. Se involucra con nosotros. Y aquí en este caso le está diciendo a los israelitas, no importa lo que tú puedas ofrecer, pero ofrece según lo que tú puedes. Así que, hermano, tú puedes ofrecer un novillo, entrega un novillo. ¿No tienes condiciones de un novillo? Pues entonces entrega un cordero, que eso la mayoría de Israel podía entregarlo. Pero ahí estaban los más pobres. ¿Sabes que ni un cordero puedo entregar? Entonces, ¿qué hago? El Señor dice, una palomita, una tórtola. Y ahora lea conmigo para que vea que yo no estoy inventando esto. Cuando entrega el novillo, ¿qué dice al final del 9? Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. A Dios le gusta el novillo. Perfecto. Vamos al 13, final del 13. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová también. Le agrada tanto el cordero como el novillo. Y vaya al final del 17, con la palomita, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Para Dios, la palomita tiene el mismo valor que el novillo. Si tú estás entregando de corazón. Si tú estás adorando de corazón. Miren qué interesante esto que está diciendo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. La ofrenda del hermano que puede entregar 50,000, 80,000, 200,000 pesos en un domingo no vale más que la de la hermana que entrega 1,000 pesos y es todo lo que tiene para ese domingo, lo entrega al Señor. No vale más. Sabemos eso, Jesús es explícito con respecto a eso. A Dios no le impresionan las cantidades, esas cosas a nosotros nos impresionan. A Dios no le impresiona. Dios acepta la adoración de todos nosotros por causa de Cristo. Porque su sangre fue derramada. Y su sangre fue derramada por todo tipo de personas. Así que, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que estás escuchando hoy día, acércate al Señor. Acércate a través de Jesucristo. El Señor te acepta. A través de Jesucristo, Él te acepta.
Si tu fe está puesta en el Hijo de Dios, Él no te echa fuera. Si tú de corazón has confiado en Cristo y sabes que sobre esa cruz Él derramó su sangre para que tu pecado fuese limpiado, si de corazón has comprendido esto, acércate al Señor. No importa dónde has estado, no importa lo que has hecho, Él lo sabe. Pero acércate con un corazón contrito y humillado, que Él en esta hora extiende sus brazos y te acoge, te recibe y te invita a tener esta comunión con Él, a vivir este estilo de vida de comunión con Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu maravillosa gracia y por la revelación de Jesucristo, Dios. Gracias porque tú ya estabas revelando a Jesucristo desde el Génesis, desde el Pentateuco, mostrándonos, oh Señor, que esa sangre preciosa la ibas a entregar tú. Y efectivamente tú entregaste tu sangre literalmente cuando moriste en esa cruz. Te damos gracias, Señor. Te alabamos por tan maravillosa bondad que has mostrado, por tanta bondad que no merecemos ciertamente. En esta hora, oh Dios, te rogamos, enséñanos a adorarte, enséñanos a amarte, porque lo hacemos torpemente, lo hacemos malamente. Tú sabes, Señor, que es así. Pero queremos, oh Dios, aprender a amarte, a adorarte como es digno de tu majestad y de tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.